En este video vamos a estudiar acerca del ciclo de vida de un componente. Cuando trabajamos con un componente, este pasa por etapa o momento del ciclo de vida. A medida que Angular crea, actualiza y destruye un componente, los desarrolladores pueden aprovechar ese momento para hacer uso de la implementación de una o más interfaces. Cada interfaz va a exponer un método de enlace único, cuyo nombre es el nombre de la interfaz, con el prefijo ng. Por ejemplo, tenemos la interfaz onInit. Esta tiene un método de enlace llamado ng-onInit. Este hook se llama después de crear el componente. Veamos el orden de cómo se ejecuta cada uno de estos métodos del ciclo de vida. Tenemos el método ng-onChain. Este se ejecuta después de establecer o restablecer una propiedad de entrada vinculada a datos. Si se detecta cambio en el enlace de datos, automáticamente se establece la variable con el dato actualizado. Luego tenemos el método ng-onInit. Este se llama antes de que nuestros datos se muestren en la pantalla y se ejecuta después del método ng-onChain. Luego tenemos el método ng-doCheck. Este método detecta y actúa sobre cada cambio que Angular no puede encontrar automáticamente. Se ejecuta antes del ng-onChain y el ng-onInit. Luego tenemos el método ng-authorContextInit. Este inicializa el componente externo y lo proyecta en el componente actual. Se ejecuta después del método ng-doCheck. Luego tenemos el método ng-authorContextCheck. Este se llama después de que el componente externo se proyecta en el componente actual y siempre que haya un cambio en el componente externo. Se ejecuta después del método ng-doCheck y ng-authorContextInit. El otro método que tenemos es el método ng-authorViewInit. Este se llama cuando los enlaces de la directiva o componente secundario se han verificado por primera vez y se ejecuta después de ng-authorContextCheck. Luego tenemos el ng-authorViewCheck. Se llama después del contenido y la vista del componente secundario entran y se ejecuta después del ng-authorViewInit y ng-authorContextCheck cada vez que se cambia el contenido. Por último tenemos ng-onDestroy. Este se llama antes de que el componente salga del DOM y anula la suscripción de cada suscripción y borra cada intervalo para evitar pérdida de memoria. Veamos un ejemplo de cómo implementar la interfaz onInit. Para poder hacer uso del método ng-onInit, debemos importar la interfaz. Esa interfaz la encontramos dentro del core de Angular. Vamos a acceder a la interfaz onInit y luego vamos a implementar esa interfaz. Usamos la palabra reservada implement y seguido del nombre de la interfaz. Esto me marca un error porque debo de implementar el método ng-onInit. Vamos a bajar un poco. Vamos a colocar el método ng-onInit. No va a retornar ningún valor. Y aquí vamos a poner un console log. Vamos a guardar y vamos al navegador. Como podemos apreciar, tenemos el texto de prueba. Esto se cargó antes de que el contenido se renderizara,